¿Cómo es esta maraña de denuncias? Cuéntenos. Sí, permítame antes de responder a su pregunta, aquí estoy vivito y coleando porque el día sábado salió en un diario de circulación local en primera plana que el suscrito había muerto atropellado por un carro, ¿no? Y 2 días después ha salido una notita aclaratoria que se habían confundido de nombre, ¿no? Entonces, es la segunda vez que hacen circular ese rumor. Que lo quieren matar. Sí, y serán estamos, los defensores, ¿no?, del puente. Aquí estamos vivitos y coleando y para dar la cara, ¿no? En relación a su pregunta, bueno, mire, hoy día han habido 4 denuncias que se han presentado, ¿no? 4 acciones legales. Una acción de amparo que ha presentado el ciudadano Andrés Risueño Portugal. ¿Y cuál es el fundamento de la acción de amparo? Porque se ha vulnerado el principio del debido proceso, el principio de legalidad. Se ha presentado una denuncia penal a la Fiscalía Provincial Penal de turno por el delito de usurpación de funciones contra el funcionario José Vilca Valdivia, gerente de servicios al ciudadano, ¿no? Y quien les habla en su condición de abogado que patrocina a los propietarios de los predios que van a estar ubicados en el trazo del puente Chilina. Hemos presentado un recurso de nulidad contra la resolución gerencial 215, ya que este funcionario no tiene atribuciones ni competencias legales para aprobar una declaratoria de impacto ambiental. Y en horas de la tarde hemos pedido la intervención de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental para que vea el tema de la declaratoria de impacto ambiental. Todo está alrededor del hecho de que se haya presentado no un estudio de impacto ambiental, sino únicamente una declaratoria y que esta haya sido aprobada por un funcionario del municipio, que seguramente lo ha hecho a instancias del alcalde, que es la autoridad máxima en el municipio. ¿Por qué el municipio no puede aprobar una declaratoria de impacto ambiental de una obra que está bajo su competencia? Sí, es bueno recordar que el año pasado ya se realizó la audiencia pública de la presentación del estudio de impacto ambiental. Pero era otro proyecto. Ya claro, no era la vía troncal interconectora, ¿no? Entonces, han desechado todo este trabajo que se ha hecho y en este año se dijo que era necesario hacer una declaración de impacto ambiental en lugar de un estudio de impacto ambiental, ¿no? La declaratoria de impacto ambiental es cuando los impactos van a ser mínimos, ¿no? Poco significativos. Eso también es cuestionable porque desde mi punto de vista... ¿Y quién decide pues si van a ser mínimos claro, o van a ser mayores? La propia autoridad hace los términos de referencia y de acuerdo a eso identifica los probables impactos. Y en ese caso el municipio provincial sí estaría, sí sería competente ¿o no? Claro, eso sí, ¿no? Y además hay que tener presente que el trazo que se ha presentado va a pasar por encima de Gaza, por encima de una empresa de generación eléctrica, y esto genera pues un espectro electromagnético que va a afectar a través de las radiaciones ionizantes y no ionizantes los carros que van a circular, ¿no? Eso es, bueno, eso es un tema. Entonces lo que sucede es que se hace la declaratoria de impacto ambiental por una empresa consultora contratada. El gobierno regional le remite al municipio provincial para que emitan una certificación, una aprobación. La gerencia de servicios al ciudadano, sin tener atribuciones, sin tener competencias, emite una resolución, la 215, donde aprueba la declaratoria de impacto ambiental. ¿Quién debería hacerlo si no es la gerencia de servicios al ciudadano? Claro, aquí lo que se ha debido hacer es aplicar lo que establece el Decreto Supremo 019 de octubre del año pasado, que dice que para el caso de puentes, la autoridad competente es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Así sean puentes chiquitos? Así sean puentes chiquitos. En todo caso, lo que urbanos. Así sea. Lo que se ha debido hacer en todo caso es la consulta al Ministerio del Ambiente y decir, señor, ¿quién es la autoridad competente? Pero se han saltado esa fase y de frente la Gerencia de Servicios al Ciudadano ha emitido esta resolución. Y lo más grave es lo siguiente, la propia Subgerencia de Gestión Ambiental del municipio saca el informe 035 que dice que el municipio no tiene competencias. Sin hacer caso a este informe, el gerente de Servicios al Ciudadano emite la resolución 215 aprobando la declaratoria de impacto ambiental. Y eso es un asunto que tiene que ver con el tema de las competencias. Es más, la propia ordenanza que aprueba el reglamento de organización y funciones del municipio provincial no le asigna esa atribución a la gerencia de servicios al ciudadano. Sino a la de gestión ambiental. En todo caso, gestión ambiental. Pero gestión ambiental ya sacó un informe y dijo, nosotros no somos competentes como municipio. Entonces lo hicieron aprobar al funcionario José Vilca Valdivia, ¿no? ¿Qué clase de servicio al ciudadano es un puente? Buena pregunta. Bueno, pero de todas maneras, cuando el municipio provincial hace un pequeño puente, una avenida, ¿sí es competente para evaluar los impactos o no? No, hay que tener presente que a partir de octubre del año pasado ha cambiado la legislación cuando se aprueba el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, porque ahí claramente se precisa qué sectores
son competentes para qué proyectos, ¿para qué tipo de públicos obras? o privados. Ya. Y ahí expresamente dice puentes, no dice grandes, chicos, medianos, urbanos, rurales, dice puentes, autoridad competente, la autoridad ambiental del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por eso que yo señalo que en todo caso se ha debido hacer la consulta para que la autoridad, que en este caso es el Ministerio del Ambiente, diga ya si es o no competente, pero se han saltado esa etapa y de frente la Gerencia de Servicios al Ciudadano emite esta resolución 215. Ahora, ¿qué cabe esperar en este caso? Porque una denuncia penal puede tomar 2 años, 3 años. Nada garantiza que el Ministerio Público se va a pronunciar pronto. Mientras tanto, el puente está por ejecutarse, ¿no? Según los anuncios, al menos. Bueno, en el caso de la acción administrativa, estamos esperando la respuesta que tiene que darse en el plazo que la ley establece de este recurso de nulidad, ¿no? Porque ante el propio municipio. Así es, esa resolución es nula, ¿no? Llegado el caso, pues iremos a un proceso contencioso administrativo, ¿no? En el caso de la intervención de la Fiscalía especializada en materia ambiental, hemos hecho llegar toda la documentación para que el fiscal se pronuncie, porque este es un asunto que tiene que ver con materia ambiental, ¿no? Va en paralelo la denuncia que ha formulado el ciudadano Andrés Risueño Portugal en el caso de usurpación de funciones, ¿no? Porque no teniendo una atribución legal, este funcionario ha emitido esta resolución y eso es delito. Bueno, pero alguna gente que estima que el puente es necesario y urgente dirá, pero ¿por qué le buscan los 3 pies al gato, no? O sea, ¿qué tanto? Quizá el proyecto completo, como se había planteado el año pasado, con esas vías troncales tan grandes y que implicaba realmente una transformación de toda esa zona, iba a tener efectos sustanciales. Pero el puente, ¿qué efecto, así a priori, digamos, qué efecto ambiental, qué impacto, qué perjuicio podría causar? Bueno, yo creo que la mayoría de ciudadanos estamos de acuerdo que se haga un puente, ¿no? Porque va a permitir articular la ciudad, va a ser una vía que va a desconcentrar la alta congestión que hay en la avenida Ejército, pero las cosas tienen que hacerse pues respetando el ordenamiento jurídico legal vigente. Entonces se han saltado etapas, procesos, estamos 1 año en este entrampamiento que no podemos salir. Es más, la propia ley que declaraba de necesidad y utilidad pública, que fue aprobada en noviembre del año pasado, que iba a permitir la expropiación de los predios ubicados en el trazo del puente, se les venció el plazo, sacaron la resolución, vencido el plazo de los 30 días, por lo tanto esa ley ya no es aplicable, por lo tanto tienen que ir a un proceso de negociación o finalmente un proceso de expropiación, que eso lleva pues 2, 3 años, ¿no? Entonces, efectivamente la construcción del puente va a tener impactos, eso es innegable, va a pasar por encima de la empresa de generación eléctrica. ¿Y eso por qué es malo? No, porque una empresa de generación eléctrica no puede tener encima un puente, ¿no? Entonces hay que reubicar el trazo. O sea, ¿por qué no hay la seguridad del caso? No, EGASA no tiene procedimientos, o de todas maneras nada podría pasar encima de EGASA, entonces no, un helicóptero. Pero hay que ver qué cosa tenemos en EGASA. Tenemos tanques de combustibles. Tenemos espectros electromagnéticos que se genera por la propia actividad de generación eléctrica. Hay el Código Nacional de Electricidad que señala distancias mínimas y no se han respetado esas distancias mínimas, 35 metros por encima de las chimeneas. Entonces, ¿y esas distancias mínimas para qué son? ¿De seguridad en de seguridad, ¿no? Porque hay que buscar un factor de seguridad para evitar esos riesgos ambientales, ¿no? Entonces, eso no se ha considerado en la declaratoria de impacto ambiental. Entonces, desde ese punto de vista también es cuestionable. ¿Y hay algún diagnóstico técnico que hable sobre eso específicamente en el que ustedes estén basados? No, básicamente lo que es el Código Nacional de Electricidad que señala los requerimientos mínimos, ¿no? Entonces hay impactos en la parte paisajística, urbanística, y lo más complicado es la parte de los propietarios. Se han identificado 17 propietarios que van a tener que expropiarse para el tramo 4, el puente Chilina. A ninguno le han consultado. Los propietarios se han enterado por el periódico, cuando lo correcto hubiese sido conversar con ellos, explicarles los alcances del proyecto, y por eso que cerca de 11 vecinos están en contra y han dicho que no van a vender su propiedad. Eso significa un proceso de expropiación y eso en el Poder Judicial puede demorar mucho tiempo. ¿Y a qué atribuye usted, que ya tiene mucha relación con este tema, todas estos tropiezos, idas y venidas, inconsistencias, falta de previsión? Cualquiera diría que usted tiene un infiltrado en el gobierno regional. Bueno, lo que sí es preocupante, y yo comparto la apreciación en el sentido, ¿por qué se están haciendo las cosas mal?
tan mal. Tan Manuel mal, ¿no? Guillén no es una persona tonta, ni tampoco tiene la vocación de incumplir la ley hasta donde se sabe, pero acá se ve una ineptitud que llama la atención, ¿no? Claro, o sea,